Shh. Escuchen, hay algo debajo de la cama. Mi abuelo nunca quiso que habláramos de esto, ni siquiera cuando estaba viejo, y la casa llevaba años construida. Cada vez que alguien mencionaba lo del terreno, su mirada cambiaba, como si recordara algo que todavía lo estuviera persiguiendo. Yo crecí en esa casa, dormí en ese cuarto, y durante mucho tiempo pensé que las historias eran exageración de mi familia, hasta que empecé a tener los mismos sueños que él. Todo comenzó antes de que yo naciera. Mis abuelos rentaban un cuarto pequeño. Tenían 3 hijos y el dinero apenas les alcanzaba. Mi abuelo siempre decía que su mayor sueño era tener un terreno para levantar su casa con sus propias manos, sin deberle nada a nadie. Cuando por fin lo compró, el terreno era barato, demasiado barato. Estaba al fondo de una calle donde nadie quería construir. Decía la gente cercana del pueblo que antes ahí era un camposanto. Luego se convirtió en un corral. Luego quedó abandonado por años. Pero mi abuelo no creía en esas cosas, hasta que empezó a excavar. El tercer día de obra, mientras cavaba para la cimentación, la pala chocó con algo duro. Pensó que era piedra tal vez. Siguió excavando, y lo primero que apareció fue un pedazo de tela podrida. Luego el olor, ese olor que no se parecía a nada normal. No era tierra húmeda, era un olor a viejo, a podrido. Siguió excavando hasta toparse con huesos, no uno, sino un cuerpo completo. Puros restos, acomodados como si alguien lo hubiera enterrado rápido, sin ataúd, sin nada. El cráneo tenía una grieta y un brazo estaba torcido como si se lo hubieran quebrado. Los pocos trabajadores que le ayudaban a mi abuelo se fueron ese mismo día. Le dijeron que llamara a la policía, pero mi abuelo tenía miedo de perder el terreno, de meterse en problemas, de que la construcción se detuviera. Así que hizo lo que tal vez mucha gente hubiera hecho. O bueno, eso creo yo. Y mi abuelo en ese entonces lo pensaba así. Volvió a tapar los restos. Lo cubrió con arena y le rezó un Padre Nuestro. Siguió construyendo como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Ese fue un gran error. Las primeras noches comenzaron los sueños. Mi abuelo decía que soñaba con un hombre parado al pie de su cama. No hablaba, solo lo miraba. Tenía la cabeza inclinada y su ropa estaba cubierta de tierra. Al principio pensó que era culpa del susto, pero los sueños se repitieron y el hombre empezó a acercarse cada vez más. Después dejó de serlo solo en sueños. Mi abuela comentaba que mi abuelo se despertaba ahogándose, manoteando al aire, como si alguien estuviera encima de él. Decía sentir manos heladas, rodeándole el cuello. No era parálisis del sueño, porque le quedaban marcas, rasguños, tierra en las sábanas. Con el tiempo, las apariciones comenzaron despierto, sombras en los pasillos, pasos cuando todos dormían. La sensación de que alguien caminaba descalzo dentro de la casa recién construida. Mi abuelo dejó de dormir. Decía que cada noche el hombre estaba más cerca, que ya podía oler la tierra mojada antes de verlo, que escuchaba como si algo rascaba la puerta. Luego el suelo, justo donde estaban enterrados los restos de esa persona. La peor noche fue cuando mi abuela lo encontró en el suelo del cuarto, con la cara morada, intentando respirar, mientras se sujetaba el cuello. Mi abuelo juró que lo vio, no como un sueño. Lo vio parado frente a él, cubierto de tierra, con la cabeza rota.
como si estuviera partida en dos, y una sonrisa que no era humana. Así lo describía él, tal como se los estoy contando. Dice que se le echó encima, ahorcándolo, como tratando de asfixiarlo. Decía mi abuelo que intentó pelear, pero no pudo. Esa cosa era más fuerte que él. En ese entonces, mi mamá era la más chica y temían que le hiciera algo a ella o incluso a sus demás hijos. Fue entonces cuando alguien les habló de un brujo. No era fácil encontrarlo. Decían que no tenía casa fija, que trabajaba con cosas oscuras y que por eso debía estarse moviendo constantemente. Y que sí ayudaba a la gente, pero el precio era el que estaba muy elevado. Mi abuelo tardó semanas en dar con él. Cuando por fin lo encontró, el brujo no le preguntó nada, solo le dijo: lo despertaste cuando lo sacaste de ahí, y ahora cree que tú fuiste el que le hiciste eso, y el que le quitó la vida. Mi abuelo se sorprendió, pues en verdad supo a qué venía. Mi abuelo le contó todo lo que le estaba pasando, y que por eso venía a pedirle su ayuda. El brujo se le quedó mirando, y con una sonrisa le dijo: aquí tengo tu medalla. Ten, ya la tenía preparada para ti. Te la estaba guardando. Le dio una medalla extraña. No parecía religiosa. Tenía símbolos que mi abuelo nunca entendió y que nunca había visto. Era un metal oscuro y siempre estaba fría la medalla. El brujo le dijo que la usara sin quitársela durante un mes, que el espíritu lo seguiría atacando, que no respondiera, que no rezara, que no intentara defenderse, que aunque se sienta morir, no hiciera nada. El espíritu iba a entender que acabó contigo, y después del mes debería de ir a enterrar la medalla, justo detrás de su casa, apuntando siempre a donde estaba el cuerpo. La medalla tenía una estrella de 5 picos. El pico de arriba, el que era el dirigente, debería ponerlo en la posición apuntando hacia el cadáver. Le dio una hoja con una oración un poco extraña. Era en otro idioma, pero le dijo que no importaba, que él tenía que leer esa hoja, esa oración, para que ese espíritu lo pudiera dejar en paz por un buen rato. Así creerá que tú ocupaste ese lugar y que por fin pudo acabar contigo. Ese mes fue el peor de su vida. Las apariciones se volvieron violentas. Mi abuelo despertaba con la sensación de que lo arrastraban fuera de la cama. Sentía un peso sobre el pecho, las manos frías cerrándole su garganta y una voz repitiendo lo mismo. Vas a estar conmigo. Vas a pagar lo que me hiciste. Mi abuelo despertaba con moretones, rasguños. Incluso dice que sentía morirse. Cuando llegó la noche indicada, fue solo. Excavó donde el brujo le había dicho. Colocó la medalla y junto con la oración comenzó a enterrarla. Dice mi abuelo que esa noche afuera vio un olor a putrefacción. Y cuando terminó de enterrarla, dice que el olor desapareció. Pero cuando se levantó, juró haber escuchado como algo se movía debajo de la tierra, como si alguien quisiera salir, estuviera escarbando, estuviera golpeando algo duro. Eso fue lo único que no pudo explicar muy bien, pues decía que eran como tambores, pero tambores abajo de la tierra. Esa misma noche,
no pudo dormir. Dice que escuchó toda la noche esos ruidos. Alguien que golpeaba debajo de la tierra de su casa. Pero las apariciones pararon. Los ataques, los sueños. Todo dejó de manifestarse. Aunque la casa nunca volvió a sentirse en paz. Es tranquila, pero a veces, en ciertas ocasiones, sientes como alguien te observa. Como escuchas pasos y no hay nadie en la casa. Hubo un tiempo que sentí esas miradas. Vi cómo sombras cruzaban de un lugar a otro. Y esa sensación de que alguien te observa en la noche. Con los años, vecinos comenzaban a platicar que antes veían a un hombre parado adentro de la casa, cuando nadie estaba. Incluso en las noches, se veía un hombre parado afuera. Nadie sabía quién era, pero la gente no lo decía. Tal vez era para no asustarnos, o eso decían, pero no creo yo. Yo creo que era porque la gente también tenía miedo. Miedo de que esa cosa se les pegara. Pues mi abuela ya había corrido el rumor de que en la casa había algo que los atormentaba. Mi abuela dice que, gracias a Dios, todo paró. Aunque aún se siguen escuchando y viendo cosas, ya un poco menos. Ya nos acostumbramos todos. Yo ya no vivo ahí, pero aún sigo yendo a visitar a mi abuela. Les platiqué de su canal y le pedí permiso para contar su historia. Me dijo que sí, y ahora solo esperará para poderla escuchar. Espero y salga. Estaremos al pendiente. Les doy las gracias por contestar mi mensaje y poder leer la historia de la casa de mi abuelo. Has llegado al final de esta historia. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Y si a ti también te ha pasado algo paranormal, te estaremos leyendo. Y no olvides que estuviste escuchando Debajo de la Cama.